Muy buen día. Hoy iniciaremos con el siguiente módulo que es temas selectos de biología. Para poder acreditar la asignatura, deberán promediar una calificación final mínima de 7. Las actividades deberán de ser entregadas en las fechas establecidas por el instructor. De lo contrario, podrán ser entregadas con menor calificación, tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación para las actividades. La calificación parcial será otorgada tomando en cuenta la siguiente ponderación: asistencia 10%, puntualidad 10%, evaluación 40% y tareas 40%. Cabe resaltar que la puntualidad se estará tomando en cuenta en la entrega de las actividades, que se entreguen en tiempo y forma. Esto quiere decir en las fechas establecidas por el instructor y de la manera en la cual se les esté solicitando. Iniciaremos con la unidad 1, con el tema principal, la célula. En el siglo XVII, Robert Hooke propuso por primera vez el término célula, concretamente en 1665. En su ensayo, describe la apariencia del corcho observado a través del microscopio, comparándolo con un panal, llamando a las cámaras del panal células o celdas. A partir de ese momento, se realizaron gran cantidad de estudios y descubrimientos acerca de los componentes y la importancia que tiene para los seres vivos. Entre 1838 y 1839, Schlein y Schwann presentaron argumentos que sostenían la hipótesis de que todos los tejidos están formados por células y que los funcionamientos del organismo de un individuo dependía de la suma de actividades de estas células. En 1858, Virchow afirmó que una célula solo puede provenir de otra célula existente. La ciencia está condicionada a la coincidencia de hombres interesados con los medios adecuados en un momento dado. Este es el caso del estudio de la célula, el cual fue posible gracias al desarrollo del microscopio óptico fotónico, el cual se remonta hasta la época de los romanos, quienes usaban vidrios o lentes convexos o redondos. En el siglo XIV se comenzaron a construir lentes para observar a través de ellos y se inventaron los anteojos. A finales del siglo XVI se descubrieron otros usos para los lentes, inventándose el telescopio y el microscopio. Con el desarrollo del microscopio, se abre un nuevo campo de estudio, la citología, una ciencia para la cual se ha generado toda una tecnología. La citología, ciencia dedicada a la observación y análisis de la estructura y la fisiología, funcionamiento celular, cuenta con varios instrumentos y métodos disponibles para su estudio. Entre ellos se encuentran el microscopio óptico, de contraste de fases, de luz ultravioleta, de luz polarizada, de fluorescencia, de rayos X y electrónico. Cada uno de ellos aprovecha sus características muy particulares y permite que el conocimiento celular sea cada vez más profundo. Una técnica utilizada para el estudio de los organelos celulares es la centrifugación de alta velocidad, la cual permite estudiar su composición química. El método separa los organelos en 4 fracciones principales: la fracción nuclear, la mitocóndrica, la microsómica y la soluble o sobrenadante. Además de la estructura, es posible realizar a la célula un análisis desde el punto de vista químico, para lo cual se utilizan técnicas de cromatografía, aprovechándose del hecho de que algunas sustancias son capaces de emitir luz visible cuando se les aplica alguna sustancia química específica.
En esta técnica se aprovecha la diferente velocidad con la que avanzan en un medio los diferentes componentes de una mezcla, lo cual permite separarlos. Evolución de los tipos celulares. Las células no han sido siempre como se conocen en la actualidad. Se afirma que las primeras células son el resultado de una serie de reacciones químicas efectuadas durante millones de años en charcos a lo largo de los mares primitivos. Se piensa que las primeras células estaban formadas por membrana celular, citoplasma y material hereditario, DNA. El material hereditario estaba suspendido en el citoplasma sin formar un núcleo, por lo que el material genético carecía de membrana. Estas células son conocidas como procariontes. Después de que se formaron este tipo de células, se dieron los cambios que condujeron a la diversidad de los tipos celulares y de organismos existentes en la actualidad, es decir, comenzó la evolución biológica. A pesar de la enorme variedad de células existentes, el ser humano tiene más o menos 100 tipos celulares distintos. Se les puede agrupar en unos cuantos modelos básicos. El primer agrupamiento las clasifica como células procariontes y células eucariontes. Las células procariontes son las células de bacterias y de algas azul y verdes. Las células eucariontes se encuentran en los protozoarios, algas, vegetales y animales. Los términos procarionte y eucarionte fueron propuestos por primera vez por el biólogo Edward Chatot. Modelos celulares. Debido a la gran variedad de células existentes, se aceptan los siguientes tipos de células como prototipos. Célula procarionte bacteriana. Es la primera imagen que podemos apreciar en la diapositiva. Procarionte de cianobacterias, algas azul hasta verdes o cianofitas, que corresponde a la segunda imagen que podemos apreciar en la diapositiva. Célula eucarionte autótrofa, presente en vegetales y algas. Es la tercera imagen que podemos apreciar en la diapositiva. Y finalmente, la célula eucarionte heterótrofa, presente en animales, protozoarios y hongos, que es la última imagen que podemos apreciar en esta diapositiva. Cada uno de estos tipos celulares presentan determinados organelos celulares, como a continuación los estaremos viendo. Estructura y funcionamiento de los organoides celulares. Las principales funciones de la membrana celular son limitar el espacio celular, servir de barrera selectiva en la selección del medio interno con el medio externo, permitir el transporte activo de sustancias, servir de límite para los organoides, permitir el transporte pasivo de las sustancias, favorecer la endócitis y la exótisis. El cloroplasto. Los cloroplastos son organelos que se presentan solamente en algunas células de los vegetales. Son las células que forman el tejido capaz de realizar la fotosíntesis. La mitocondria es un organoide presente en las células eucariontes, tanto autótrofas como heterótrofas, cuya función es obtener energía biológicamente útil, es decir, una energía que pueda usar las células para realizar su trabajo. Las mitocondrias llevan a cabo varias reacciones de oxirreducción para obtener su energía. La mitocondria realiza la etapa de respiración aeróbica llamada respiración celular o interna. Durante esta etapa se oxidan diferentes materiales que la célula obtiene durante la nutrición.
Dicha oxidación se realiza durante la cadena respiratoria. Retículo endoplásmico. Conecta el núcleo con el exterior de la célula. Existen dos tipos de retículos endoplásmicos: el rugoso, que está constituido por ribosomas y realiza la síntesis de proteínas, y el liso, que realiza las funciones de transporte y almacenamiento de sustancias. Aparato de Golgi. Es un grupo de vasos colocados por capas y tienen una actividad secretoria. Ribosomas. Son el lugar donde se realiza el montaje de las cadenas de aminoácidos que forman las proteínas. Lisosomas. Son cuerpos que contienen enzimas digestivas que descomponen las partículas de alimentos grandes en más pequeñas. Núcleo celular. Las funciones del núcleo consisten en controlar el metabolismo celular y conservar y transmitir las características hereditarias. Todo esto se hace mediante la transcripción, la traducción y la duplicación de los ácidos nucleicos, como el DNA y el RNA, el ácido desoxirribonucleico y ribonucleico, respectivamente. La herencia biológica está contenida en el material nuclear, el cual adopta diferentes aspectos a lo largo de la vida celular. Cuando la célula no se está reproduciendo, el material tiene la siguiente apariencia de filamentos. En ese estado, el material hereditario se conoce como cromatina. Cuando la célula está en proceso de reproducción, es decir, cuando se está dividiendo para dar origen a nuevas células, la cromatina se organiza en una serie de cuerpos llamados cromosomas. Los cromosomas se forman a partir de la cromatina y por lo tanto de DNA y proteínas, y solo se pueden observar durante la división celular. El número y tamaño de los cromosomas es característico de cada especie, y el conjunto de cromosomas se conoce como dotación cromosómica. Dicha dotación puede estar formada por juegos sencillos, dobles o múltiples. Con base a esto, se habla de dotaciones haploides cuando solo existe un cromosoma de cada tipo, y poliploides cuando cada ejemplar de cromosoma se repite más de 2 veces.